Hola a todos. Segundo vídeo hablando de los vinos de Borgoña. En este caso vamos a hablar de los vinos tintos. Mismo formato que el vídeo anterior. Diferente elaborador, diferente pueblo, diferente parcela. Hoy voy a poner encima de la mesa 13 vinos tintos de la Borgoña que yo creo que merecen mucho la pena que conozcáis. Vamos a intentar que el vídeo sea un poco más fluido que la última vez, que sea un poco más ágil, que no resulte pesado y a ver si soy capaz de concentrar la información y ser un poco más rápido. Así que si os parece bien, comenzamos. Venga, comenzamos con el vídeo de hoy recordándoos que la Borgoña se divide en 4 departamentos. De sur a norte tendríamos en el sur Ron, un poco más arriba al norte Saône-et-Loire, la Côte d'Or y al norte del todo, donde está Chablis, el departamento de Yonne. Voy a seguir el eje, el esquema, digamos, de la Borgoña de sur a norte y voy a empezar a hablaros de diferentes pueblos, diferentes elaboradores y diferentes parcelas en ese sentido, ¿vale? De sur a norte. Y voy a empezar por el departamento de Saône-et-Loire, dividido en 2 zonas, al sur el Mâconnais, especializado en vinos blancos de Chardonnay, y al norte la Côte Chalonnaise, donde destacan 5 municipios. Boucheron, donde se elaboran los vinos blancos con Aligoté, Montagny, vinos blancos con Chardonnay, y luego tenemos otros 3 pueblos que son Givry, Rouly y Mercury, donde se elaboran tanto vinos blancos con Chardonnay como vinos tintos con Pinot Noir. Me voy a detener en Mercury, donde hay una bodega que a mí me gusta mucho, que suelo recomendar a la gente que se inicia en los vinos tintos de Borgoña, como es Château de Chamiray, un dominio que domina muchas hectáreas dentro de este municipio de Mercury, y una de las parcelas que a mí más me gustan es su Premier Cru Clos des Rouelles. Recordar, Clos, amurallado, cerrado, viñedo cerrado, con apenas 2,5 hectáreas de viñedo, Pinot Noir asentado en suelos de arcilla, un poco más pesados, un poco más densos, con más canto rodado, con más pedregoso, que da lugar a Pinot Noirs, a vinos más accesibles, más robustos, más densos, con mayor capa de color, más frutales, que son más disfrutables o bebibles desde el inicio. Así que para todos aquellos que queráis conocer un poco más la Borgoña y la Pinot Noir, un buen vino para iniciarse es este Château de Chamiray, Clos des Rouelles, Premier Cru de la AOC Mercury. Venga, vamos allá y vamos ágiles. Dejamos a un lado Saône-et-Loire y nos centramos en la Côte d'Or, dividido en 2 zonas diferenciadas, Côte de Beaune al sur, Côte de Nuit al norte. Ya no vamos a salir en todo el vídeo de este departamento, de la Côte d'Or, y me voy a empezar hablando de los pueblos de la Côte de Beaune, más al sur, y son 2 pueblos que son muy curiosos porque están prácticamente pegados. Hablo de Volnay y Pommard, y ofrecen Pinot Noir muy distinta, muy diferente. Por un lado tenemos los vinos de Pinot Noir de Volnay, que son más accesibles, más frutales, más ácidos, más frescos, con un tanino más fino, más terciopelo, más accesibles o disfrutables desde el inicio. Para iniciados es una buena opción comprar vinos tintos de Pinot Noir de la Borgoña, del pueblo de Volnay, mientras que Pommard es un pueblo donde los vinos tintos de Pinot Noir son mucho más robustos, más poderosos, el tanino mucho más rugoso, mayor capa de color. Igual necesitan más botella para desarrollarse y poder ser consumidos óptimamente. No digo que los vinos de Volnay envejezcan mal, sí que digo que son dispares lo que ofrecen ambos municipios a la hora de elaborar Pinot Noir. Dentro de Volnay hay un elaborador mítico como es Lafarge, que elabora su Clos de Dax o su Clos de Chenes. También hay parcelas importantes como puede ser Châteauneuf. Pero bueno, yo me quería centrar en un elaborador no tan conocido como es Louis Bouillot, que elabora parcelas Premier Cru importantes dentro de Volnay y ofrece esos vinos de los que os hablo, ¿no? Esos vinos más terciopelo, más suaves, más accesibles, más frutales, con poquito color, que para mí, para uno que no entiende de Borgoña, es muy recomendable. Y este es un claro ejemplo. Este Volnay Premier Cru Les Anges de Louis Bouillot es una opción que no es muy cara, y para aquellos que tengáis interés en probar Pinot Noir de la Borgoña sin gastaros un dineral, es interesante. Louis Bouillot, Volnay Premier Cru Les Anges. Ascendemos carretera hacia el norte y nos detenemos en la localidad de Beaune, que puede ser considerada como la capital de la Borgoña. Allí tiene lugar desde 1443, cada tercer domingo de noviembre, una subasta benéfica de vinos, la más importante de Francia, conocido como los PIS,
de Beaune. Hoy no vengo a hablaros de un vino en concreto, de los Puig de Beaune, no vengo a hablaros de un estilo, de una orientación, de un tipo de suelo. Sí que me gustaría hablaros un poco de lo que significa los Puig de Beaune para la Borgoña y para el vino francés. Hablamos de una subasta benéfica que va enfocada a todo el beneficio de los vinos que se donan o de las uvas que se donan, pues va a parar a hospitales, a fundaciones, como os digo, fines benéficos, y me parece algo muy bonito y que me gustaría que conocieseis. Para que veáis cómo funciona este mundillo, cómo se trabaja a la hora de subastar estos vinos, en una etiqueta os va a venir reflejada toda la información que tiene que ver con esa subasta. Por un lado vais a encontrar el nombre, digamos, de la AOC, de la denominación de origen, que en este caso sería Beaune Premier Cru Les Montevenots. Digamos que las uvas, este vino procede de un Premier Cru de la localidad de Beaune. Luego os va a aparecer la persona que dona el vino, que en este caso será la Cuvée de Sirot Chandron. Esa es la persona que ha donado el vino. Luego os va a aparecer quién lo elabora, que en este caso es una gran mesón muy conocida como es Louis Jadot. Y luego va a aparecer la comercializadora o distribuidora que lo compra y lo distribuye a nivel nacional e internacional, que en este caso es la española Vila Viniteca. Bueno, aquí tenéis un Pinot Noir de Beaune Premier Cru, distribuido por Vila Viniteca y elaborado por Louis Jadot, que me parecía muy interesante para que conocieseis parte de la historia del vino francés y de la fundación benéfica de Hospices de Beaune. Muy interesante. Venga, ascendemos hacia el norte, dejamos a un lado ya la Côte de Beaune, nos centramos en hablar de la Côte de Nuits. Ahora vamos a hablar solo de pueblos de la Côte de Nuits. La Côte de Nuits es el templo de la Pinot Noir en el mundo. Aquí se encuentran los municipios y los viñedos más importantes del mundo, y el primero de ellos es Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges, donde hay parcelas muy importantes, como puede ser Les Vaucrains, Les Cras, puede ser también Les Saint-Georges, pero a mí hay una que particularmente me gusta, que es Clos de Marechal, del señor Frédéric Mounier. Pensaba que tenía una botella nueva, pero no he sido capaz de encontrarla. Y como hace poco me bebí esta, pues ya me perdonaréis, pero os la presento sin que esté llena, la presento abierta. Clos de Marechal es un viñedo monopol que pertenece solo a Frédéric Mounier, 9,5 hectáreas de viñedo, orientación este, suelos calizos, que va a dar luz a un Pinot Noir de inicio muy robusto, muy estructurado, tánico, con buen color, que necesita su tiempo en botella para pulirse, que necesita años para mostrar todo el potencial de una de las parcelas más importantes de Nuits-Saint-Georges. Poco más que decir. Clos de la Marechal, Nuits-Saint-Georges, Frédéric Mounier, altamente recomendable. Damos paso posiblemente al municipio más importante de toda la Borgoña en cuanto a vinos tintos, como es Bosnay-Romanée. Ahí se encuentran varios de los Grand Cru más importantes del mundo, de Borgoña, de Francia, del mundo, a la hora de elaborar vinos con Pinot Noir. Y si no son los más famosos, son los más caros. No digo que sean los mejores. Ahí tenemos viñedos tan importantes como la Romanée, como la Romanée-Conti, la Romanée Saint-Vivant, Richebourg, cual me dejó la Tach, y este Le Grand Cru. Muy difícil comprar vinos de esta denominación, por precios son muy caros. Los Village y los Premier Cru, dependiendo de qué elaborador los elabore, pues te lo puedes permitir, pero hay muchos que son inaccesibles. Y ya no te digo a nivel de Grand Cru. Digamos que los más económicos pueden ser la Grand Cru, la Romanée Saint-Vivant, pero ya si te metes en la Romanée, Romanée-Conti, Richebourg o la Tach, pues eso, son precios exorbitados. Yo he tenido la gran suerte de comprar algunos, no tengo muchos, pero alguno tengo, y uno de ellos es la Grand Cru de Nicole Lamarche, un dominio monopol también que antes pertenecía a su padre, a François Lamarche, y que ahora elabora la hija, Nicole. Y la Grand Cru viene a significar la gran calle. Es una calle que cruza el municipio y que separa dos de los viñedos más importantes del mundo, como son la Romanée-Conti y como son la Tach. Pues por el medio pasa una calle de viñedos, una fila de viñedos que es conocida como la Grand Cru, un monopol de 1,65 hectáreas de viña, de la que Nicole Lamarche no elabora más de 1.500, 2.500 botellas al año, con precios moderados altos. ¿Por qué es famoso Bosnay-Romanée? Pues bueno, pues entiendo que el tipo de suelo de arcilla y caliza, buen drenaje, pues es un suelo muy apto para la Pinot Noir. Entiendo que la orientación de los viñedos hacia el sol, hacia las horas matutinas y sobre todo cuando se recoge,
pues entiendo que es el municipio con mejor orientación de la Borgoña, y de ahí que su fama, que los monjes desde sus inicios dijesen que allí estaban los mejores viñedos, los mejores vinos, y hasta nuestros días. Bueno, yo quería ofreceros uno, quería mostraros uno, y este va a ser la Grand Cru, Monopole Grand Cru de Nicole Lamarche. ¿Qué vais a encontrar en un vino como estos? Pues tampoco sé muy bien qué deciros. Un vino fino, estructurado, que envejece muy bien. Una Pinot Noir que supuestamente va a ser única, que pues supuestamente va a ser emocionante y que supuestamente te va a sorprender, pero nadie te lo asegura. Muchas veces pagas dinero por este tipo de vino, luego lo pruebas y no es para tanto. Hay Vilas o Premier Cru de este mismo municipio o de otros que te pueden emocionar más. Pero bueno, pagas la especulación, pagas, digamos, el negocio, pagas la fama, y había que mostraros un vino de allí. Así que aquí tenéis Nicole Lamarche, la Grand Cru, Bosner Romanée, Grand Cru. Pues eso, recomendable. Venga, seguimos sacando artillería. Intento hacerlo ágil, pero es difícil. Voy a apoyarme este viaje con la libreta porque estoy cansado de equivocarme y de tener que repetir una y otra vez el vídeo, así que voy a ayudarme un poco, que tampoco pasa nada. Voy a coger la bicicleta, voy a andar unos pasos y me voy a presentar en otro de los pueblos más importantes de la Borgoña en tintos, como es Fly y Chesó. Allí hay 2 parcelas grandes y plantadas íntegramente con Pinot Noir, emblemáticas como son Gran Chesó y Chesó. Dentro de estas parcelas se elaboran muchos de los grandes elaboradores de la Borgoña, como puede ser Latour, la Romanée Conti, Negros o en este caso Muñeré Gibur. Y hoy os acerco su Chesó, una parcela de 37 hectáreas de superficie, con buena orientación, buen drenaje, asentada en suelos de arcilla, caliza, muy parecido al pueblo de la Bosner Romanée, de gran superficie, como os digo, dentro de la cual hay muchos climas diferentes y donde elaboran estos elaboradores tan importantes que os comento. Muñeré Gibur trabaja en biodinámico y para elaborar este Chesó maneja 2 parcelas que las tengo aquí apuntadas, que son Les Rus des Bas y Les Guardians de Nuts. Bueno, súper difícil de decirlo, yo que no sé francés, pues más. Pero bueno, que sepáis que este vino está elaborado con 2 climas dentro de la misma parcela, dentro de Chesó, que sepáis que son vinos de nuevo robustos, estructurados, con gran capacidad de guarda, un Pinot Noir que necesita de muchos años para expresar todo su potencial, evidentemente caros, aunque Chesó puede ser uno de los Grand Crus, entre comillas, asequibles de la zona, depende de qué elaborador compres, pues es un poco más barato o no, pero bueno, me apetecía acercároslo y recomendáoslo, cómo no. Chesó, Muñeré Gibur, altamente recomendable. Venga, más arsenal encima de la mesa y más historia. Avanzamos por la carretera, seguimos con la bicicleta o andando, como queráis, o en coche. Nos damos de frente con Clos de Bulló, edificio emblemático dentro de la Borgoña, edificado y construido por los monjes cistercienses en 1115. Un clos amurallado con 50 hectáreas de viñedo, la apelación más grande de la Borgoña. Todo vino tinto, si no me equivoco. Si plantan blanco, pues igual lo plantan, pero yo que yo sepa, creo que es todo vino tinto. Si hay alguno que crea que plantan blanco, que me lo diga. Es curioso lo de este viñedo, porque pertenecía a la iglesia hasta que llegó la Revolución Francesa, y en la época del terror, pues arrebataron las viñas a los monjes, a la iglesia, y las repartieron pues entre los diferentes burgueses de aquella época. Las diferentes herencias han llegado, o reparticiones han llegado hasta nuestros días, y para que os hagáis una idea, tenemos un viñedo con 50 hectáreas de superficie y tenemos 80 elaboradores diferentes. Así que imaginaros lo que puede tener cada elaborador dentro de este Clos Bulló. Es muy especial este viñedo porque es muy diferente el viñedo que hay cerca del edificio, que tiene un suelo más calizo, menos profundo, donde la viña, podemos decir, de Pinot Noir sufre un poquito más. Vais a tener vinos más finos, más delicados, con mayor estructura y mayor capacidad de envejecimiento. Y en cambio las viñas que estén más enfocadas hacia la carretera, más cercadas hacia la carretera que está enfrente de Musigny, pues van a ser viñas asentadas en suelos más arcillosos, más pesados, donde la planta desarrolla una Pinot Noir que ofrece vinos un poco más opulentos, más sabrosos, más jugosos y más accesibles. Como os digo, 80 elaboradores diferentes. Para mí hay uno que es mi favorito, de mis preferidos, como es Meu Camuset, que elabora 3 hectáreas dentro de este viñedo, que ya está bien,
y tiene una viña preciosa, que mi amigo Alex me mandó una vez una foto, que la tiene justito unas filas al lado del del edificio de Clos de Bulló. Y los vinos de Meu Camuset, que puede hacer unas 12.000 o 14.000 botellas de Clos Bulló, que son muchas, pues vais a encontrar un vino de lo mejorcito de Clos Bulló, aunque vais a tener que tener mucha paciencia y vais a tener que rascaros el bolsillo. Así que si os tengo que recomendar un vino del Gran Cru Clos de Bulló, ese será el Meu Camuset. Altamente recomendable. Venga, sigo avanzando y me doy de frente con Chambol-Musigny. Para mí el mejor pueblo, así como para otros puede ser Bosnay-Romanée o para otros Gevrey-Chambertin, para mí el mejor pueblo, los vinos mejores que yo me he probado de Pinot Noir provienen de Chambol-Musigny. Principalmente porque mezclan o tienen la capacidad de aunar la finura y elegancia de una Pinot Noir de una zona un poco más cálida y accesible con la robustez, tanicidad y estructura de una zona un poco más fresca y taninos un poco más robustos y vinos para envejecer. Aúna esas dos cosas, ¿no? Y si eres capaz de esperar un tiempo, vas a encontrar vinos súper finos, súper elegantes, a la altura de los de Bosnay-Romanée, sin ninguna duda, y no con tan elevados precios. No siempre, porque hay vinos muy caros dentro de Chambon-Musigny, pero si eliges bien, puedes encontrar vinazos a la altura de los grandes de Bosnay-Romanée. Tenía dudas de cuál poner, tenía 3 opciones, y como no sabía si poner una, otra o la otra, pues al final me he decidido en poner las 3. He dejado la carpeta adelante, os hablo un poquito de cada uno de ellos y contentos todos. Os hablo de 3 vinos, ¿vale? Os voy a hablar de 3 parcelas importantes. Por un lado, el que es para mí el mejor Premier Cru de la Borgoña, como es Les Amoureuses de Chambol-Musigny, en este caso de Robert Groffier. Una parcela de 5,4 hectáreas de viñedo que Robert Groffier trabaja en gran parte y ofrece uno de los vinos más finos y elegantes de Pinot Noir que podáis probar en vuestra vida. Si lo dejáis envejecer, si tenéis paciencia, esto es un auténtico vinazo. Una parcela mítica que nunca entenderé por qué no es categorizada como Gran Cru. Que Echesó, Gran Echesó u otras, o Corton, sean Gran Cru, o Chapelle Chambertin, no sé, las que me vienen a la memoria, y que esto, Les Amoureuses, no sea Gran Cru, es para hacérselo mirar. Pero bueno, que lo conozcáis y que sepáis que es posiblemente el mejor Premier Cru de Pinot Noir de la Borgoña, y lo elabora Robert Groffier, que por cierto trabaja cierto porcentaje de raspón a imitar por muchos españoles sin conseguir los mismos resultados, y le gusta mucho trabajar la madera nueva. Antaño eran vinos no tan caros, pero con el paso del tiempo y la especulación se han vuelto impracticables. Pero bueno, yo por suerte compré alguno en el pasado y aquí lo tengo. Les Amoureuses Premier Cru Chambon-Musigny. Luego la parcela más importante de Chambon-Musigny, que lleva su propio nombre, que es la de Musigny. Musigny es una parcela emblemática, sobre todo por su orientación y su tipo de suelos calizos, muy pobres, con margas, buena retención, que ofrecen uvas concentradas, que dan vinos poco alcohólicos, finos, con poco color. Bueno, hablamos de Georges Bogue, que es el elaborador que más parcela o que más superficie de viñedo trabaja en Musigny. Yo creo que de las 10 hectáreas de viñedo, Georges Bogue trabaja al menos 7. Bueno, pues este vino tiene 12 grados de alcohol. O sea, imaginaros lo que puede haber aquí dentro. Es añada 2013. Bueno, repito, Musigny es una parcela también emblemática, enfrente de Clos de Bulló, con un tipo de suelo y una orientación muy específica, un grano de Pinot Noir concentrado que te va a dar una Pinot Noir fina, elegante, estructurada, con mucha capacidad de guarda y con mucho recorrido en botella, a la altura de los grandes Bosnay-Romanée, esta parcela de Musigny, que trabajan otros grandes mesón, incluso más caros, como pueden ser Latour o Josep Druin. Hay que probarlo. Yo sé que vale mucha pasta, pero bueno, este Georges Bogue, si os juntáis unos cuantos amigos, merece mucho la pena probarlo, este Musigny Gran Cru de Chambon-Musigny. Y por último, otra parcela de mis preferidas dentro de Chambon-Musigny, pues que tiene la curiosidad de que pertenece a 2 apelaciones. Es una parcela de unas 13-14 hectáreas de superficie que tiene un 80%, un 90% en el pueblo de Chambol y una pequeña parte en el pueblo de Maurice-Saint-Denis. Otro Gran Cru que elabora de nuevo Robert Groffier, en este caso. Aquí sí que trabaja con un alto porcentaje de raspón, con un alto porcentaje también de madera nueva, y este vino con años es súper chulo. Este vino yo he probado con algún amigo alguna añada vieja y es impresionante. Así que, bueno, pues me he venido de nuevo arriba y os presento 3 de mis
vinos preferidos de lo que es la apelación Chambord-Musigny, como son el Premier Cru de Samureses, de Robert Grosfier, Musigny, de Georges Bogue, y Bones Mares, Buenas Madres, que nunca se diga que tu madre no es buena, de Robert Grosfier, de nuevo, Gran Cru. Preparar la cartera, altamente recomendables. Venga, y voy a terminar, voy a dejar de lado Morey Saint-Denis, voy a ascender un poquito más hacia arriba, dejo el pueblo de Clos de Larros o Clos de Tar, viñedos importantes, pero yo prefiero otras parcelas, otros elaboradores, y me voy a centrar en Gevrey-Chambertin, que es el último municipio o el penúltimo de la Côte de Nuit, y donde se encuentran 9 de los Gran Cru más importantes de vinos tintos elaborados con Pinot Noir de la Borgoña. Hay que tener en cuenta que la Borgoña ha tenido la capacidad de añadir al nombre del municipio el nombre de la parcela más importante, ¿no? Así como Gevrey, Chambol, Bosnay, Puligny, Chassagne, como ejemplos, han adquirido o han añadido a su nombre el nombre de la parcela más importante. Por eso, a día de hoy, Chassagne se llama Chassagne-Montrachet, Puligny, Puligny-Montrachet, Bosnay, Bosnay-Romanée, Chambol, Chambord-Musigny o Gevrey-Chambertin. Muy curioso, ¿no? Que en Francia hayan hecho esto, son muy listos, dan valor al municipio, dan valor a la parcela y dan valor al vino, igualito que los españoles, ¿no? Imaginaos que en Rioja cogemos, qué sé yo, el pueblo de Briones, donde está mi amigo Miguel Merino, y su parcela más importante es La Loma, y a partir de mañana el pueblo se llama Briones La Loma, ¿no? Imaginaos, ¿no? Muy, muy español esto, pero bueno, es como curiosidad, me parece que se venden muy bien y son muy listos. Me extiendo demasiado. Mucha información. Voy a hablaros de 3 vinos. Tengo dudas cuál poner, pues como no sabía cuál elegir de los 3, elijo los 3 y os hablo un poquito de cada uno. Por un lado, Clos de Bes, Gran Cru, una parcela de las más importantes y míticas de la Borgoña del pueblo de Gevrey-Chambertin, plantada en 1912, con unas 15 hectáreas de superficie. Tanto en Clos de Bes como en Chambertin, como en la Vaux-en-Jacques, vais a encontrar la arcilla, la caliza y un poco de roca madre, un poco más en superficie. Digamos que aquí el viñedo, aparte de estar más expuesto, aparte de ser una zona un poco más fría, va a ser una Pinot Noir que sufra un poquito más, que se desarrolle de una forma más lenta, que tarde más en vendimiarse y seguramente que nos ofrezca vinos más opulentos, más duros, más tánicos, más fríos, más vegetales, que necesiten de tiempo para pulirse y para que puedan ser consumidos en los 3 casos. Clos de Bes, hay un elaborador que a mí me gusta mucho, que se llama Bruno Clair, que trabaja esta parcela y otras, pero que tiene ese inconveniente, ¿no? Que además de tener esa Pinot Noir un poco más áspera, más rugosa y que necesita de tiempo para ofrecer un Pinot Noir más fino, pues encima le meten madera, ¿no? Para la crianza. Pues entonces son vinos que de inicio seguramente os cueste, aparte de que sean vinos caros, de inicio es muy complicado beberlos porque, como os digo, os vais a encontrar un vino un poco, no voy a decir feo, pero sí que un poco rugoso y un poco, pues eso, vasto. Necesita muchos años de botella, que es un inconveniente, pero es lo que tienen los vinos de Gevrey-Chambertin. Recordar, Bruno Clair, Clos de Bes, uno de los viñedos más bonitos y más importantes de Gevrey-Chambertin. Por otro lado, un elaborador clásico como es Domaine Trapet, que trabaja el viñedo más importante de Gevrey, que es Chambertin, que tampoco lo sé a ciencia cierta, pero deduzco que el pastor o el viticultor o el ganadero de aquel pueblo pues se llamaba Chambertin, las tierras eran de él y a partir de entonces pues ese viñedo, esa parcela pasó a llamarse Chambertin. Bueno, Trapet trabaja este viñedo, que tiene unas 14 hectáreas de superficie. Hay mucho climat dentro de este viñedo, mucha caliza, mucha roca en superficie. Digamos que también está muy expuesto, recibe las horas del sol de la mañana y de la noche, pues digamos de forma más óptima. Es el Gran Cru más famoso del municipio, el más caro, donde elaboran, pues, qué sé yo, por el propio Armand Rousseau y Trapet. Y bueno, este es un estilo más clásico que también vais a tener que esperar, que trabaja la manera de forma muy fina. Él trabaja 3 climats dentro de la parcela de Chambertin y es un vino muy chulo, pero que vais a tener que esperar, porque si no sabéis esperar, pues lo mismo, va a ser un vino de inicio bastante poderoso. Y por último me gustaría hablaros de Clos Saint-Jacques, pero no tengo el lujo de tenerlo, así que voy a hablaros de la Vaux-en-Jacques, que es la parcela justo al lado de otro de los grandes Premier Cru de la Borgoña. Este Premier Cru de la Vaux-en-Jacques lo elabora Armand Rousseau. Y bueno, tiene de curiosidad o tiene de curioso que este viñedo, tanto Clos Saint-Jacques como la Vaux-en-Jacques, están, digamos,
en un valle diferente, con una orientación mucho más expuesta, donde los vientos son mucho más fríos. Aquí también hay mucha arcilla, mucha caliza y mucha roca. La uva madura más tarde, se vendimia más tarde y de nuevo hay madera, de nuevo hay extracción, de nuevo hay poder, tanicidad, más color y de nuevo necesario el tiempo en botella y tener paciencia a la hora de ser consumidos. Es la nota general, ¿no? De tanto de Armand Rousseau, de Trapet, como de Clos de Bes, como de Bruno Clair, tanto en Clos de Bes como en Chambertin, como en la Bourgogne-Jacques. Hay que saber esperar, porque la Pinot Noir de Gevrey Chambertin tiene esa opulencia y ese poder que otros pueblos no tienen, y si sabes esperar, pues vas a encontrar vinos maravillosos. Aquí tenéis 3 grandes ejemplos: Clos de Bes de Bruno Clair, Trapet, Chambertin y la Bourgogne-Jacques de Armand Rousseau. Muy recomendables.